Antes de iniciar el libro de Jueces, quiero narrar un poquito, recordar un poquito de lo que fue la enseñanza de la semana pasada, que ya terminamos el libro de Josué, y hacerlo rápidamente para que nosotros podamos entender cuál es el anhelo, cuál es el deseo de nuestro Padre eterno. En el capítulo 23 de Josué, solo voy a tomar rápidamente, habla de una exhortación de Josué hacia el pueblo, ¿sí? Una exhortación a que no se olviden del Todopoderoso. Recordemos que ellos fueron aquellos que tomaron las tierras, ¿verdad? Como posesión, como herencia, lo que ya se les entregó. Y lo que les estaba diciendo Josué es que una vez que ustedes, ¿verdad? O ya conquistamos, ya peleamos las batallas y tomamos posesión de esta tierra, no se olviden del Eterno. De hecho, Josué les dice, ¿verdad? Que tengan cuidado de que se vayan a apartar. Es más, hay una recomendación que les dice aquí, guarden pues con diligencia sus almas para que amen a el Eterno su Elohim, porque si se apartan y se unieran a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si concertaran con ellas matrimonio, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que Yahweh su Elohim no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que Yahweh, su Elohim, les ha dado. Y esta es una recomendación también para nosotros en este tiempo. Ciertamente no vamos a hablar que de pronto has recibido una tierra, pero ¿qué es lo que has recibido de parte del Eterno? ¿Qué es lo que el Eterno te ha dado? ¿Qué es lo que has recibido de Él? Muchas personas, muchos creyentes, luego de recibir el favor del Padre, luego de recibir un beneficio de parte del Padre, se apartan de Él, se alejan de Él. Y aquí vemos una exhortación que hace al pueblo Josué y les dice, tengan cuidado, porque si ustedes se apartan, y es más, si ustedes se unen en pacto conyugal con los de esa tierra a los cuales ya arrojamos, sepan que, voy a parafrasear, el Eterno ya no los va a defender, que el enemigo va a venir, el enemigo los va a atacar, él ya no los va a defender. Entonces vemos que el Eterno nunca hace algo sin antes advertirnos. Y el Dios Eterno estaba usando a Josué para traer advertencia al pueblo, porque ciertamente más adelante el pueblo se iba a dar a la idolatría. El pueblo de Israel se iba a dar al paganismo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó más adelante, pero no por falta de advertencia. Ciertamente la advertencia estuvo, pero el pueblo fue aquel que no quiso obedecer. ¿Sí? Como en este tiempo, el Padre, nuestro Abacadosh, sigue hablándonos, sigue diciéndonos, cuidado. Mas, sin embargo, el creyente, ¿qué hace? Se aparta, se aleja, desobedece, ¿verdad? Entonces, vemos acá que Josué les hizo una advertencia. Y voy a leer rapidito el verso 16 del capítulo 23. Dice, si quebrantan el pacto de Yahweh, su Dios, que Él les ha mandado, yendo y honrando a ídolos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Yahweh se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que les ha dado. O sea, se termina lo bueno, por decirlo así, parafraseando. Muchas veces los creyentes que se apartan del Eterno, se apartan de la voluntad, porque apartarse muchos creen y dicen, no, yo no me he apartado, yo le estoy sirviendo al Padre, yo estoy con el Padre, yo no me he apartado. Pero tiene que ver con apartarnos de la voluntad de Él, porque muchas veces podemos estar haciendo muchas cosas, ¿verdad? Para Él, pero no porque sea la voluntad de Él. Entonces vemos acá una instrucción clara de cuidado, cuidado del pacto conyugal con los extranjeros, ¿verdad? Cuidado, ustedes van a ir a honrar a ídolos, cuidado se van a dar a la idolatría. El Padre, a través de su líder en ese tiempo de Josué,
hizo una advertencia clara a su pueblo Israel. En este tiempo ya no está Josué, en este tiempo está la palabra, está la escritura. El problema es que tomamos la escritura como un libro más de historia que se quedó allá en el tiempo de Josué. La escritura es cíclica y en este tiempo también nos viene a advertir a nuestra vida. También nos viene a hacer un llamado de atención y una advertencia. Porque en este versículo lo que le está diciendo es que si ustedes quebrantan el pacto, ¿sí? Si ustedes quebrantan el pacto y se desvían, van a buscar otros ídolos. Y hoy no hablo de ídolos de metal, de madera, de bronce. Hablo de aquello que te va a robar el primer lugar que le corresponde al Eterno. Hay ídolos de carne y hueso, hay ídolos de tierra, hay ídolos de cemento, sus posesiones, sus bienes materiales, ¿sí? Entonces, la escritura es clara. Donde hay un quebrantamiento de ese pacto al cual usted y yo hemos entrado a través de la Torá, pero si empezamos a desobedecer, lo que les dijo Josué al pueblo fue, ¿verdad? Que la ira del Eterno va a venir contra el pueblo y va a perecer prontamente, ¿sí? El beneficio que tuvieron ellos en la buena tierra. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? Si el Padre Eterno con usted ha hecho misericordia, le entregó una empresa, le entregó lo que usted buscaba, ¿verdad? Si de pronto usted creía que iba a perder su trabajo, pero el Padre lo ha mantenido, lo ha sostenido en un trabajo de la cual tiene su fuente de ingreso, ¿verdad? Pero usted ya está bien, está tranquilo y dice, no, es que ya lo tengo todo, entonces ya ve la buena tierra, es decir, ve recursos, ve una estabilidad, entonces usted se aparta, ¿sí? Se aparta y comienza a quebrantar el pacto. Quebrantar el pacto es quebrantar las instrucciones del Eterno. Cuando eso pasa, la escritura dice, prontamente va a perecer. Eso todo lo bueno que hasta ahora has tenido va a acabar. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado, porque hemos quebrantado las instrucciones, porque mucho pueblo cuando se encuentra en desesperación, en enfermedad, en tribulación, en angustia, se apega al Padre, busca del Padre, busca las cosas espirituales, pero luego, una vez que está bien, se olvida, ¿sí? Entonces, la instrucción de Josué, la exhortación, porque si usted lee, dice exhortación, la exhortación fue clara. Si ustedes quebrantan el pacto, olvídense, ya no les va a ir bien. ¿Sí? Lo mismo es para nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra es eterna. La palabra no cambia. El cielo, la tierra pasará, pero la palabra del Eterno no va a pasar. No pensemos que porque ya ahora estamos bien, tenemos estabilidad económica, estabilidad en la salud, estabilidad en la familia, estabilidad en el negocio. No pensemos que porque ya ahora estamos con una estabilidad, entonces si me aparto voy a seguir igual. Tengamos cuidado. La palabra nos enseña que eso va a perecer, eso va a acabar. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado el pacto, porque nos hemos olvidado del Eterno, porque hemos abandonado sus mandatos, porque nos hemos alejado de Él. Él es el Cana. El Cana es un Elohim celoso. Recordemos los atributos, ¿verdad? Nos gusta Jireh, el que ve y el que provee. Nos gusta Rafa, su atributo, el que sana. Pero yo quiero decirles en este día que también el atributo de nuestro Abacados, de nuestro Padre Santo, también es el Cana. Él es un Dios celoso. ¿Sí? Celoso, ¿en qué sentido? En que él no comparte su gloria con nadie, en que él no quiere que su pueblo lo comparta con los ídolos. ¿Sí? Entonces, estoy como tomando unos pequeños versículos como para hacer un recuento de la semana pasada, lo que ya terminaron el estudio del libro de Josué. Josué nos deja advertencias claras, ¿sí? Y vemos también luego en el capítulo 24, ¿sí? Que ya Josué hace un discurso de despedida, ¿sí? Hace un discurso de despedida. ¿Por qué? Porque vemos Josué tomando la muerte como algo tan natural.
Muchos tienen miedo a la muerte, muchos tienen miedo a morir. ¿Y sabe cuándo se tiene miedo a morir? Cuando no está convencido de que usted está bien con el Eterno. Cuando usted está convencido que usted ha estado caminando en obediencia, que usted ha estado caminando, cumpliendo la asignación que el Padre le ha dado, como lo hizo Josué en este tiempo, no hay miedo. Vemos a un Josué que sabía que iba a morir, que sabía que iba a abandonar esta tierra, ¿sí? Y tanto que prepara. Antes de dar un discurso de despedida, primero trae una exhortación al pueblo. Y él les dice, pues yo me voy a recorrer, ya voy a entrar, dice el verso 14, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Es decir, yo estoy ya en estos días para dejar esta tierra. Vemos a Josué como él estaba tan preparado para ese tiempo de cerrar el ciclo en esta tierra. ¿Será que nosotros estamos preparados para cuando se cierre el ciclo en esta tierra? ¿O estamos con miedo a morir? Si tenemos miedo a la muerte, que la muerte es un cierre de ciclo en esta tierra, es porque aún no hemos conocido al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él prepara nuestro corazón, Él prepara nuestro espíritu para ese tiempo. Y Josué hace hasta un discurso de despedida. Y en el discurso de despedida, diría yo, fue bien largo, porque les recuerda absolutamente todo. En el verso 2 del capítulo 24, después de que Josué reúne a todas las tribus, ¿verdad? A todos, dice, con sus príncipes, sus oficiales, bueno, a todos, Josué les dice, así dice Yahweh, el Elohim de Israel, y comienza a hablarles. Es decir, a través de Josué, el Padre Eterno estaba recordándoles todo, ¿sí? Les dice, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham. Bueno, y ahí comienza la historia, la narrativa, ¿verdad? Desde cuando Abraham sale de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Entonces vemos acá a un Josué cómo estaba narrándoles la misericordia del Padre, lo que el Eterno había hecho para su pueblo Israel. Y también les dice, en el verso 14, estoy solo recordando del capítulo 24, dice, ahora pues, luego que les hace la narrativa, les dice, ahora pues, teman a Yahweh y sírvanle con integridad y en verdad. Qué interesante esto para nosotros también en este tiempo. Servirle al Eterno no es servirle como a mí me parece que yo estoy sirviéndole, que le estoy sirviendo pues a mi manera, como yo quiero, ¿verdad? Servirle a Yahweh, como dice Josué en el discurso de despedida que hizo para todo el pueblo, les dice, sírvanle, pero con temor. Primero le dice, teman. Y este temor tiene que ver con reverencia, con obediencia, ¿sí? Le dice, teman a Yahweh y sírvanle con integridad, siendo íntegros, leales, fieles. Eso es lo que busca nuestro Padre a través de nuestro servicio, que le sirvamos conforme a lo que Él nos va indicando qué hacer, cómo hacerlo. Y vamos a ver más adelante cómo las tribus toman este consejo o esta palabra que Josué les da a las tribus para ellos comenzar o inician, ¿verdad? Un tiempo a donde no tienen líderes, a donde ellos empiezan a depender directamente del Eterno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, otra recomendación que les hace Josué es, quiten de entre ustedes los ídolos a los cuales sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, porque no se puede servir con idolatría, porque no se puede servir al Eterno a medias. Aquí la recomendación era, quiten de ustedes la idolatría, teman al Eterno, sírvanle con integridad, sírvanle en verdad, ¿sí? Y es más, Josué no estaba obligándoles a nadie, a ninguna de las tribus. Al igual que en este tiempo, cuando Josué les habla,
El Padre Eterno aún sigue siendo el mismo. Él no obliga a nadie. Él no nos está obligando a servirle con integridad, con lealtad, en verdad, con fidelidad. Josué les dice al pueblo, y si mal les parece servir a Yahweh, escojan hoy a quien quieren servir. Qué interesante esta palabra escojan, ¿sí? Porque o le servimos bien o no le servimos. O le servimos a Yahweh, servimos al eterno Dios de Israel, o nos damos a los ídolos, nos damos a lo que Babilonia nos ofrece. Aquí hay una palabra confrontativa. Quizás podríamos decir, ay no, pero qué dureza. Esa palabra, escojan a quien quieren servir. Sigue siendo el mismo Elohim de Israel. Recordemos a Yeshua cuando mucha gente se vio confrontada por la Torá, ¿verdad? Ayer lo veíamos esta palabra, y dice que muchos de los seguidores de él se fueron porque le dijeron, Yeshua, esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede aguantar? ¿Quién la puede recibir? ¿Sí? Y dice que muchos de sus seguidores se volvieron atrás, se fueron, lo dejaron, ya no seguían caminando con Yeshua. Yeshua volteó y miró a sus discípulos, a sus 12, porque los que se voltearon no eran parte de los 12, sino que los que se fueron eran parte de las multitudes que también comenzaron a seguir a Yeshua. Yeshua voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Pueden irse. Esta palabra de Josué nos recuerda también a Yeshua. ¿Por qué? Porque el Padre no obliga a nadie. Para servirle a nuestro Abacadosh, tenemos que servirle en integridad, con ánimo pronto. Tenemos que servirle con fidelidad. Tenemos que servirle con lealtad. No intermedios, hoy con Babilonia y luego pues también te quiero servir, Dios de Israel, pero también todavía tengo Babilonia en medio nuestro, ¿sí? Y Josué les hace una confrontación y le dice, si mal les parece a ustedes servir a Yahweh, en otras palabras, si ustedes quieren seguir teniendo ídolos y pues quieren servirle de esa forma, no, 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 así no pueden servirle. Escojan ustedes a quién quieren servir. ¿Sí? Escojan ustedes a quién quieren servir y les hace una confrontación. Si al Elohim, a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, si a esos ídolos, ¿sí? O quieren servirle a Yud Hei Bajei, el Dios de Israel. Y Josué le dice, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos a Yud Hei Bat Hei. Qué interesante. También esto nos recuerda cuando el pueblo de Israel se dio a la idolatría, a Baal, ¿verdad? Y llega el profeta Elías en el Monte Carmelo a confrontar al pueblo junto con los profetas de Baal. Recordemos que reunió a todo el pueblo de Israel y también llamó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y allí confrontó al pueblo, ¿verdad? Y les dijo, a todo Israel le dijo, bueno, ya no más ustedes anden de aquí y allá. Voy a parafrasear. Ya no más ustedes divididos en dos pensamientos. Quiero servir a Baal, pero también quiero servir al Dios de Israel. Ya no más con ese pensamiento de aquí y allá. Ustedes escojan. Si Yud Hei, el Dios de Israel, es su Dios, sírvanle a él. Pero si Baal es su Dios, vayan y sirvan a Baal. Qué interesante ver que la escritura no cambia. Podemos ver acá en el libro de Josué, Josué confrontando al pueblo, diciéndole, escojan. Y le dice, escojan hoy a quién servirá. Lo mismo para nosotros. Hoy es Shabbat, escojamos a quién queremos servir. Usted y yo sabemos que tenemos un llamado. Usted y yo sabemos que hemos sido llamados para servirle al Dios de Israel. Pero así como Josué les dijo al pueblo, sírvanle con temor, sírvanle con reverencia, sírvanle con fidelidad, con integridad. No podemos servirle de cualquier manera. Y aquí hizo una confrontación. Y Josué le dijo, bueno, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Ustedes escojan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Yud Hei Bajei. Qué tremendo. Yo y mi casa. ¿Sí?
Y vemos acá algo interesante porque cuando habla de casa, vamos a mirarlo de, ¿verdad? Desde la perspectiva hebrea, habla de familia, habla de una comunidad, ¿verdad? Esto es porque en este tiempo hay muchos pastores que de pronto, o líderes, que están escuchando la escritura desde el diseño original, que están escuchando la verdad, ¿verdad? Pero resulta que ellos la escuchan, pero no la están poniendo por obra y tampoco le están enseñando la verdad al pueblo al cual ellos están guiando. Entonces, vemos a un Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Yud Hei Bajei. Yo y mi casa tiene que ver, yo y mi familia, yo y la congregación, yo y la comunidad, yo y todo mi entorno, ¿verdad? Le vamos a servir al Dios de Israel. No podemos decir, yo sí estoy conociendo la verdad y le sirvo al Dios de Israel, pero entonces si yo tengo personas que el Padre ha puesto a que esté al frente de ellos, entonces los dejo. Ustedes hagan como quieren, solo yo voy a servir a Yud Hei Bajei. Así no es. Vemos a un Josué claramente diciendo, yo y mi casa, yo y los que están aquí en esta comunidad, yo y todo este equipo vamos a servirle a Yud Hei Bajei. Entonces, qué importante, interesante es que al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, se le sirve con integridad, con fidelidad, con honestidad, se le honra, se le teme, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo se ve confrontado por las palabras de Josué, porque el pueblo ciertamente se vio confrontado, vemos acá que el pueblo reacciona. Y sabe qué interesante es que a veces no nos gusta que nos confronten, pero resulta que si no somos confrontados, nosotros creemos que estamos bien, que no necesitamos que nadie nos diga nada. Josué cuando confronta al pueblo y fue duro porque les dijo, escojan a quién van a servir. En otras palabras, le dijo, si ustedes quieren irse con los amorreos, con los ídolos de los amorreos, con los ídolos de Egipto, váyanse. Pero yo y mi casa vamos a servir al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Cuando el pueblo recibe esta confrontación, dice el verso 16 del capítulo 24, estoy narrando rapidito, el pueblo le responde y les dice, nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a los ídolos, porque Yahweh, nuestro Elohim, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. Y Yahweh arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra, ¿sí? Nosotros pues también serviremos a Yud Hei Bajei, a Yahweh, porque Él es nuestro Dios. Qué interesante. Cuando viene una confrontación y es muy necesaria, ¿verdad? El pueblo reacciona. El pueblo dice, es cierto. Los ídolos de Egipto, los ídolos de los amorreos, no fueron los que pelearon por nosotros. Los ídolos de Egipto y todos esos ídolos no son los que nos entregaron esta tierra, no son los que nos han dado victoria, no son los que nos han dado la conquista. Y ellos dicen, pues también nosotros serviremos a Yahweh. Y es lo que el Padre está en este tiempo a nosotros confrontándonos. ¿A quién queremos servir? Yehoshua o Josué, luego de escuchar la respuesta del pueblo que dijo, nosotros vamos a servir a Yahweh porque Él ha peleado por nosotros, porque Él nos rescató, porque Él nos sacó de la casa de servidumbre de Egipto, nosotros le vamos a servir a Él. Josué nuevamente les habla al pueblo y les dice, no podrá servir a Yahweh porque Él es Elohim Kadoshim, o sea, apartado, puro, ¿sí? Entonces, y Él es un Elohim, el Cana. Aquí está la palabra, el Cana, ¿sí? En el versículo 19 del capítulo 24. El Cana significa Elohim
celoso. Dice, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Le están diciendo, miren, piénsenlo bien. Ustedes ahora están diciendo que quieren servir a Yahweh, pero Él es el Cana. Él es el Elohim celoso. Nosotros creemos que conocer la verdad es como cuando estábamos, ¿verdad?, en Babilonia y creíamos que le podíamos servir al Eterno de cualquier forma, haciendo las cosas como a nosotros nos parece. Aquí en esta porción vemos y conocemos del Cana, del Elohim celoso. No podemos estar aquí y estar allá. No podemos servir a dos señores, ¿sí? Le dijo también Josué, si dejaras a Yahweh y sirvieras a otros dioses, él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les ha hecho bien. Qué tremendo. Y esto es porque en la mentalidad griega se nos hizo creer, ah, no, ya Dios te bendijo y tú eres bendecido para siempre. Yo quiero decirte algo. Es cierto, el Todopoderoso ya nos ha bendecido, pero si nosotros nos apartamos de Él, si nosotros quebrantamos su pacto, quebrantamos sus instrucciones, nos apartamos y estamos como ese pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaba dividido en dos pensamientos y el profeta Elías le dijo, ¿hasta cuándo? Ya no pueden estar ustedes vacilando en dos pensamientos. Decidan a quién quieren servir. Vemos acá a un Josué que les dice, si ustedes dejan a Yahweh, el Dios de Israel, y se vuelven a los ídolos, se vuelven a Babilonia en este tiempo, se vuelven a la religión, ¿sabe qué? Dice, Él se volverá. O sea, les va a dar la espalda y les va a ir mal y los va a consumir después que les ha hecho bien. O sea, mientras le servías, mientras estabas en integridad, mientras caminabas en lealtad, te iba muy bien. Pero cuando te apartas, todo eso se va a voltear. Te va a comenzar a ir mal. El pueblo, cuando escucha esto de Josué, porque el Eterno usa a Josué, porque él ya no iba a estar, él ya iba a dejar esta tierra, y el Eterno usa a Josué para darles un mensaje contundente, como en este tiempo. El Padre nos sigue hablando. Y el pueblo cuando escucha esto de Josué, el pueblo dijo, entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que a Yahweh serviremos. Nuevamente ellos dijeron, en la segunda confrontación que les dice, ellos dicen, no, no, no vamos a ir tras los ídolos, vamos a servir a Yahweh. Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahweh para servirle. Y todo el pueblo respondió, testigos somos. Qué tremendo esto. Recuerden que la Torá, que nos dice que todo tiene que haber evidencia, ¿verdad? Y tiene que ser en presencia de dos testigos como mínimo. Aquí no había dos, aquí estaban todas las tribus. Todas las tribus estaban de testigos de que ellos dijeron, luego de que Josué los confronta y les dice, miren, tienen que dejar los ídolos, bueno, ¿sí? Ellos nuevamente dicen, no vamos a seguir a los ídolos, vamos a seguir a Yahweh. Josué les dice, muy bien, quiero decirles ahora que ustedes son testigos contra ustedes. O sea que si alguno se apartaba, le iba a decir, mira, lo que ahora te está aconteciendo es porque tú te apartaste de Yahweh. Si ahora te está yendo mal, recuerda lo que Josué dijo, que si te apartabas y abandonabas sus instrucciones, él te iba a dar la espalda y que todo lo bien que te había ido, ahora te iba a ir mal. Entonces, iban a ser testigos ellos, ¿verdad? Mismos, los unos contra los otros. Y ellos respondieron, sí, testigos somos. Entonces, Josué les dice, quiten pues ahora los ídolos ajenos que están entre ustedes e inclinen su corazón a Yahweh. Qué tremendo. O sea que miremos algo que todavía existía ídolos. Les dice, quiten los ídolos que están
entre ustedes. Inclinen su corazón, ¿verdad? Muchas veces en la religión se nos hizo creer, o mucha gente dice, es que yo doblo rodillas todos los días. Es que el Padre no quiere rodillas dobladas. Lo que la Escritura nos enseña es que doblemos, inclinemos, dobleguemos nuestra cerviz, la dureza de corazón que hay en medio de su pueblo. De nada sirve doblar rodillas cuando nuestro corazón no se ha doblegado. De nada sirve que pasemos una hora inclinados y doblados nuestras rodillas cuando nuestra cerviz está llena de orgullo y de soberbia. Aquí, Josué le estaba diciendo al pueblo, muy bien, ustedes han dicho que quieren servir a Yahweh, ustedes lo han vuelto a decir, es la segunda ocasión que ustedes lo dicen, pero es necesario, quiten ahora mismo esos ídolos que están en medio de ustedes. ¿Y dónde estaban los ídolos? Estaban en el corazón. ¿Por qué? Porque Él les dice, quiten los ídolos que están en medio de ustedes y luego le dice, inclinen su corazón. ¿Dónde estaba el ídolo? En el corazón. Y es lo mismo que el Padre en este tiempo nos ha venido hablando muchísimo. Hay ídolos que están en nuestro corazón y no lo hemos querido soltar. Hay ídolos que están allí tan pero tan arraigados que no somos libres porque aún el ídolo no ha sido quitado. Cada uno de nosotros podemos saber cuál es ese ídolo que aún se encuentra en nuestro corazón. Como les decía al principio, hay ídolos que son de carne y hueso, hay ídolos que son de cemento, sus posesiones, de tierra, sus territorios, sus tierras, todo lo que poseen, ¿sí? ¿Cuál es el ídolo que tenemos que quitar para que nuestro corazón se pueda doblegar? ¿Sí? Entonces, el pueblo nuevamente le responde a Josué y les dice, a Yahweh nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Es una instrucción que Josué estaba dejando al pueblo de Israel en este tiempo, pero también es para nosotros. Y luego que nosotros tomamos la determinación a quién servir, podemos ver que, ¿verdad? El pueblo responde que no solamente le iba a servir, porque a muchos les gusta servir. Muchos quieren ocupar un lugar dentro del cuerpo de Mashiach, hacer alguna cosa, servir de alguna u otra forma. A muchos les gusta el servicio en el reino, pero no a todos les gusta la obediencia. La escritura nos enseña que el servicio va acompañado de la obediencia, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel en este momento estaba diciendo, sí, Josué, a Yahweh vamos a servir, pero a él también le vamos a obedecer a su voz. Luego que ellos, con testigos frente, cada uno era testigo contra el otro, dice que cuando responden que van a servir y a obedecer, dice el verso 25, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Qué interesante. Yo quiero decirte que en este tiempo ya no es Josué. Yo quiero decirte que en este tiempo, por medio de Yeshua, nosotros entramos a poseer esas riquezas en gloria que tiene nuestro Padre Celestial para nosotros, su pueblo. Pero cuando Él hace un pacto con nosotros, como vemos acá, cuando el pueblo estuvo convencido, cuando el pueblo dijo, sí, a Él le vamos a servir, vamos a quitar todos los ídolos, a Él le vamos a servir, a Él le vamos a obedecer. Josué hace un pacto con el pueblo. ¿Sí? Dice que Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dijo, aquí están estatutos, aquí está lo que ustedes tienen que obedecer. Dice, y escribió Josué estas palabras en el rollo de la Torá de Elohim y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaban junto al lugar apartado, ¿sí? De Yudhei Bajei, o sea, del templo. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, oído todas las palabras que Yahweh nos ha dado, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha hablado. Será pues testigo contra ustedes para que no mientan contra su Elohim. Qué tremendo.
En este tiempo, la piedra del ángulo es Yeshua. Esa piedra es testigo. Vamos a decir algo. Cuando usted en la religión se nos decía, haz una confesión de fe, ¿verdad? Pero hoy más que una confesión de fe, que para muchos solo son palabras y lo hablaron y lo pudieron hablar delante de mucha gente, en este tiempo lo que el Padre está mirando es nuestro corazón. Él quiere entrar a ese pacto con cada uno de nosotros, entregarnos. Dice que luego Josué los envió a cada uno a su posesión, a lo que ya se les había entregado. El Padre Eterno en este tiempo está llamándonos a nosotros a tomar una decisión. ¿A quién queremos servir? No podemos estar divididos en dos pensamientos. No podemos tener dos pensamientos. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Hoy le sirvo aquí, mañana le sirvo allá. No, sirvamos con excelencia. Este fue un discurso de Josué para el pueblo. Ahora sí, vamos a la introducción ya del libro de jueces. ¿Qué pasa? En el libro de jueces ya no estaba Josué. En el libro de jueces ya no aparece el gran líder, ¿sí? Recordemos que Moisés fue el líder tomado por el Eterno para sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud en Egipto, ¿verdad? Luego, Josué fue el asistente de Moisés, el ayudante de Moisés y el gran líder usado por el Eterno, ¿para qué? Para introducir a Israel en la tierra prometida. Vemos hasta aquí cómo el Padre trabajó con personas que él levantó para eh, hacer o cumplir un propósito con su pueblo Israel. En este tiempo el Padre sigue siendo el mismo. Él también sigue levantando, él también sigue tomando a quien él quiere para cumplir un propósito en una ciudad o en un país determinado. Ahora sí, el libro de jueces en hebreo se llama Softim, significa jueces o gobernantes. Estos jueces o gobernantes, como les decía al principio, ciertamente de la mano del Eterno fueron héroes, pero héroes israelitas, héroes del pueblo hebreo, ¿verdad? Que en el nombre de Yud Hei Bajei, porque no fue por su fuerza, fue por el poder del Eterno que ellos libertaron al pueblo de Israel de los adversarios, ¿verdad? ¿De cuáles adversarios? De esos que estaban establecidos en la tierra de Canaán, en la tierra a la cual ellos entraron a tomar posesión. Pero recordemos que para tomar esa tierra, ellos tuvieron que pelear batallas. Lo mismo pasa en este tiempo con nosotros. El Padre te ha dado una herencia, el Padre te ha dado una promesa, el Padre ha hablado de ti, de bendecirte con algo. Él ya lo hizo, ya su palabra fue entregada, pero a ti te corresponde pelear por esa promesa. Es decir, porque en tu camino van a haber muchos adversarios. Y un adversario muy grande en el camino del creyente es la duda. Ese adversario es el primero que tienes que destruir. Ese adversario llamada duda es gigante que se coloca también para no dejarte pasar ese adversario de ese espíritu de Amalek que no quiere que se cumpla el propósito del Eterno en tu vida. A ese es el que tienes que vencer. El pueblo de Israel tenía promesas de Canaán, de la tierra prometida, ¿sí? Pero aquí tuvieron que pelear batallas. Hoy no vamos a pelear con espada. Hoy no es en ejército natural, ¿sí? Hoy es una batalla espiritual. Y la batalla espiritual más grande que tiene el creyente es con la duda. El espíritu de Amalek que ayuda. ¿Por qué? Porque se interpone, porque se para en el camino para no dejar avanzar al creyente, para hacerlo desistir, para que se vuelva, para que ya no siga. Y eso es lo que tenemos que vencer en este tiempo. Vamos a ver en este hermoso libro de jueces, en el recorrido que vamos a hacer en este libro, que vamos a ver que el pueblo de Israel
también cayó en prácticas paganas. Porque a veces creemos que el pueblo de Israel es un pueblo perfecto. Es un pueblo que salió de Egipto y que fue perfecto. Quiero que sepa, quiero que entienda, que lea la escritura, que también el pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, también cayó en prácticas paganas. Esas prácticas de las naciones que ellos debían expulsar de la tierra ya conquistada. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tomar lo bueno para seguirlo haciendo y lo malo que hizo el pueblo de Israel en ese tiempo como ejemplo para ya no volverlo a repetir. Este libro de los jueces que vamos a estudiar nos mostrará también aspectos muy importantes como la influencia del paganismo en medio del pueblo del Abacadosh. ¿Por qué una influencia? Porque se dejaban influenciar. Vamos a ver aspectos muy importantes ahí. ¿Y cuál fue la reacción del Eterno ante esto? Porque no crea que el pueblo se volvía a las prácticas paganas, no crea que se volvía al paganismo y que el Eterno se quedaba de brazos cruzados. Ah, bueno, voy a dejar mi pueblo, algún momento se va a arrepentir. No, vamos a ver cuál era la reacción del Eterno cuando su pueblo se apartaba. En este hermoso libro de jueces es muy hermoso realmente, aplicándolo a este tiempo, vamos a ver cómo el Eterno se toma, ¿verdad?, de personas para traer libertad al pueblo de Israel. Aquí vamos a mirar de Otoniel, de Débora, de Barak, de Gedeón, de Jefté, de Sansón y de otros jueces. Personajes que para nosotros en este tiempo tenemos que mirar lo bueno, tomar lo bueno, mirar y llevar a esa dimensión profética para este tiempo. Vamos a mirar de estos personajes que el Padre toma, de estos valientes, digámoslo valiente de la mano del Padre, porque recordemos a algunos, Gedeón dijo, no, yo cómo, ¿qué voy a hacer acá? Ni él mismo se creía en él, ¿verdad? Pero vamos a ver también aspectos importantes como aquellos que el Padre tomó, unos fueron fieles hasta el fin y otros fieles al principio y se desviaron al final. ¿Acaso no se nos parece, no se nos viene a la mente algo parecido con lo que ocurre en este tiempo? Muchos caminan siendo fieles al principio, ¿verdad? Y son fieles hasta que cumplen el propósito del Padre. Otros fieles al principio, pero se desvían al final. También pasó esto en el libro de los jueces. Vamos a ver acá cómo el Todopoderoso, ¿verdad? Cuando el pueblo se desvía de él, cuando el pueblo rompe su Torá, quebranta las instrucciones, el Padre Celestial le envía opresores. ¿Por qué? Porque eso está escrito. No porque él sea malo. Recordemos algo interesante. El Padre siempre nos advierte, nos dice, toma esto para que te vaya bien y si tomas lo otro te va a ir mal. El Padre siempre nos advierte y nos dice por qué camino seguir, ¿sí? El hombre, el creyente, es el que decide por dónde ir. Vamos a ver acá que cuando el pueblo de Israel, pese a que Josué, su último líder, les advirtió claramente que si ellos iban a buscar ídolos, que si se volvían al paganismo, el Todopoderoso les iba a dar la espalda y todo el bien que habían gozado hasta en ese momento se iba a volver en mal. Y vamos a ver cómo el Todopoderoso, cuando su pueblo se vuelve a los ídolos, cuando se desvían de la voluntad del Eterno, Él les envía opresores. ¿Será acaso algo que estamos mirando parecido en este tiempo, en las naciones? ¿Cómo están siendo oprimidas las naciones? ¿Sí? De diferentes formas, de diferentes maneras hay opresión. ¿Sí? Pero es a causa de que un pueblo se ha vuelto a la idolatría, se ha vuelto al paganismo, ha olvidado las instrucciones, otros no las quieren escuchar, otros no quieren obedecer aunque las conocen. Entonces el Eterno envía opresores, pero ¿qué pasa? Vamos a ver también otros aspectos acá, que cuando el pueblo ya siente la opresión,
Cuando el pueblo de Israel sentía que estaba siendo oprimido, que estaba siendo esclavizado, que estaba siendo ultrajado, ¿verdad? Ese pueblo se arrepentía, ese pueblo comenzaba a clamar al Eterno. ¿Y qué hacía nuestro Padre Celestial? Recordemos que en su gran amor, el Padre Eterno, cuando el pueblo clamaba, cuando el pueblo nuevamente se volvía a Él, ¿verdad? ¿Qué hacía? Él enviaba libertadores, ¿sí? Permitía un tiempo de opresión. La opresión no era para matarlos, la opresión era para que el pueblo reaccione, para que el pueblo entienda que lo que estaba pasando era por causa de haberle dado la espalda al Dios de Israel. Entonces vamos rápidamente a mirar qué dice Josué capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Miremos algo interesante acá. Después de la muerte de Josué, ¿sí? Vemos que Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus, pierde a su líder. Se quedaron sin su líder, ¿verdad? Es el líder escogido por el Eterno. ¿Y por qué decimos escogido? Porque eso, ¿verdad? Vemos en Números, capítulo 27, voy a leerlo rápidamente, desde el verso 18, dice, Números, capítulo 27, verso 18. Entonces dijo Yahweh a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, un varón en el cual está el Rúa, e imponle tu mano, luego harás que se ponga de pie delante del sacerdote Eleazar y frente a toda la congregación y ponlo en autoridad a la vista de ellos. E impártele de tu autoridad para que lo obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él estará de pie ante el sacerdote Eleazar, quien consultará por él la Torá de petición delante de Yahweh. Entonces vemos acá que el líder que había tomado el Eterno, el líder colocado por el Eterno, ¿verdad? Después que había muerto Moisés, él quedó como líder, ahora tampoco ya no estaba, ya había muerto. Y el pueblo de Israel se queda sin líder, el pueblo de Israel se queda sin Josué, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Josué aquí no recibió ninguna instrucción del Eterno de señalar otro líder. Sí, vemos algo tan interesante, que el Eterno no le dice a Josué, Josué, tú ya vas a morir, entonces señala otro líder. Busca a alguien para que tú lo dejes en el liderazgo, ¿verdad? No le dice el Eterno a Josué, busca a alguien de los que han estado contigo, busca a alguien para que tú lo pongas como líder para que siga guiando al pueblo. Resulta que eso no pasó. ¿Por qué? Porque el Eterno trabaja como Él quiere. Él es soberano. Ciertamente el pueblo tuvo un líder, Moisés, ¿verdad? Moisés, aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Tuvo otro líder, Josué, el que los introdujo en Canaán, en la tierra prometida. Pero luego de que Josué ya no está, el Padre Eterno ya no le dice a Josué, designa otro líder. El Padre iba a tratar con su pueblo de una forma diferente. El Padre Eterno iba a tratar con su pueblo a tal forma de que su pueblo comience a depender directamente de él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como ya no estaba Josué, el pueblo ahora tenía que empezar a confiar, a depender directamente del Eterno. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Verdad? Algo que vemos y es muy natural. Ciertamente, las congregaciones han tenido un pastor, pero mucho pueblo creyente ha vivido dependiente de ese pastor para todo. Pastor, ore por mí. Pastor, necesito esto. Mire, esto me está pasando. ¿Y sabe qué? Todo es acudir al pastor, pero no acudimos al Padre, no acudimos a Él.
Y el Padre lo que quiere es que su pueblo, sus hijos, tengamos una dependencia de Él, que tengamos una dependencia total de Él. Se ha enseñado por tantos años la dependencia del hombre, del creyente, de otro hombre, del pastor. El Padre Eterno en este tiempo está rompiendo ese ciclo. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo tenga una dependencia directa. ¿Sí? Mire, hay mucho pueblo, muy bien, el domingo a las congregaciones, pero ¿y qué pasa en sus casas? No sabemos cómo levantar un altar de adoración en nuestra casa. No hay tiempo de lectura bíblica en nuestra casa. ¿Por qué? Porque el pueblo se enseñó a ser dependiente de un lugar llamado iglesia, ¿verdad? Se dice, el domingo vamos a la iglesia. Y ciertamente muchos irán a la iglesia el domingo. Pero ¿qué pasa con la edificación en sus casas? ¿Qué pasa con ese hogar, con esa familia que no tiene una edificación? Porque se nos enseñó a depender. Es que la escritura dice no deje de congregarse. Y es que hemos usado este término congregarse a creer que tienes que asistir a un lugar de 4 paredes. ¿Sí? Y creemos que nuestra edificación está en las 4 paredes llamada iglesia. Amada familia, este es el tiempo donde el Padre está buscando que sus hijos, su pueblo, tenga una relación, una conexión directa con Él. Muchos no saben intimidar con el Padre. ¿Por qué? Porque se enseñó una dependencia del pueblo con el pastor. Yo no digo que esté mal que tenga de pronto alguien que le guíe, alguien que le ayude, pero el Padre quiere una dependencia de su pueblo intensamente con él, ¿sí? Entonces, vemos acá que después de la muerte de Josué, ya no estaba el líder para que sea el intermediario, porque era Josué el que recibía las instrucciones del Eterno. Era Josué el que recibía las instrucciones para luego darle a todo el pueblo. Ahora, vamos a mirar en función de tribu, en función de familia. Cada familia es una tribu, ¿verdad? Tribu, familia. ¿Quién recibe las instrucciones en su casa? ¿Quién es aquel que está recibiendo las instrucciones del Padre Eterno? Muchas veces queremos ir, voy a decirle que oren por mí para ver qué dice Dios. No, el Padre quiere hablarle a usted. Usted es el líder de su casa. Usted es el líder que el Padre escogió en su familia. Es el tiempo que usted tenga esa conexión directa con el Padre, esa relación con nuestro Abacadosh, porque Él quiere hablarle a usted. Y vamos a ver qué pasa. Acá ya no estaba Josué, ¿verdad? Y dice que ellos le preguntan, porque ya no tenían por medio de su líder, ya no estaba. Ahora ellos le preguntan, consultan, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear? Y el Eterno les responde. Vamos a mirar esto tan hermoso, ¿verdad? Vemos acá que ellos comienzan a depender del Eterno. Hicieron lo correcto, preguntarle al Padre, ¿quién sube? Porque recordemos que estaban todas las tribus. ¿Quién subirá primero? Vemos cómo el Padre es un Dios de orden, ¿sí? ¿Quién subirá primero? Y cuando le preguntan, cuando ellos hacen lo correcto, al no tener su líder, ellos aprenden a confiar directamente del Padre, a depender directamente del Eterno y preguntan quién subirá. ¿Qué pasa? El Eterno responde. Le dice, Yuhel Bajei respondió, Judá subirá. O sea, le dio el nombre de la tribu. Recordemos que acá estaban todas y le dice, Judá subirá. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver algo interesante. ¿Sí? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros intimamos con el Padre, cuando nosotros entramos en esa intimidad a preguntarle, quizás no quién subirá primero, pero quizás tú le irás y le preguntarás, Padre, dame la dirección, dame la instrucción, dime cómo hacerlo, dime cómo quieres que lo haga, dime de qué forma te agrada.
Cuando usted le pregunta, él va a responder, ¿sí? Y él también, ¿verdad? Le dice Judá. Yeshua en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 9, nos recuerda, ¿verdad? Que cuando nosotros le buscamos, él responde y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué interesante. Tenemos que hacer una acción. A veces creemos o nos hemos quedado conformados con que ore el pastor, que ore el líder. Y entonces ya ahí vendrá, ahí sucederá. Cuando el Padre lo que quiere es que nosotros hagamos esa acción de buscarle, esa acción de pedir, esa acción de llamar. Todo está dispuesto para el pueblo, pero nosotros necesitamos hacer una acción. Si le buscamos en oración, Él va a responder. El pueblo de Israel consultó, buscó, ¿verdad? Y el Padre respondió y señaló a Judá. Cuando nosotros vemos a Judá, ¿verdad? Como el primero que va a subir, vemos a ese Judá que abre brecha, vemos a ese Judá que va adelante, vemos a ese Judá que va primero. ¿Y qué representa proféticamente Judá? Judá representa la alabanza. Nosotros no podemos entrar a pedir simplemente, Padre, dame esto. No podemos entrar con ese espíritu, ¿verdad? Que yo digo, ese espíritu de la oveja. Bendíceme, tráeme, provéeme, en fin. Tenemos que entrar con el rúa de nuestro Abba. ¿A qué? A intimar con Él. Abra brecha, abra ese tiempo de oración a través de la adoración, a través de la alabanza. Pero cuando hablo de una adoración, yo no estoy hablando de que usted vaya y coja algo que ya aprendió, algo repetitivo, algo que ya está aprendido. El Padre quiere escuchar la adoración que sale de un corazón que tiene gratitud por Él, rendido a Él. Él es creador. Y si usted está buscando del Dios creador, Él va a poner un cántico nuevo en usted. Él va a poner palabras para que usted le adore. Va a abrir brecha a través de la alabanza, de la adoración. Eso representa Judá. ¿Sí? Entonces, él también dijo, el Eterno dijo, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Algo interesante acá. Eran algunas tribus, pero al padre le plació entregarle la tierra a Judá. Judá, recordemos que de Judá, de la tribu de Judá, también salió el Mashiach. Y vemos que al Eterno le plació entregarle a Judá. Él dijo, yo he entregado la tierra en las manos de Judá, aunque había más tribus. En este tiempo pasa lo mismo. Podemos todos nosotros ser vasija del Padre, podemos todos nosotros ser instrumentos del Padre, pero el Padre siempre va a escoger a uno, ¿sí? El Padre va a escoger a uno. Y aquí estaba diciendo, a Judá le he entregado la tierra. No estaba nombrando líderes, ¿sí? Estaba nombrando que de entre todas las tribus, una iba a subir primero y a esa tribu era la que estaba entregándole la tierra en sus manos. ¿Qué pasa cuando recibe Judá esa asignación? Cuando Judá recibe esa comisión muy grande, Judá le dice a Simeón, su hermano. Miremos algo interesante. Le dice a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Esto nos enseña un aspecto muy importante y determinante en la vida de nosotros como creyentes. ¿Sí? Judá le dice a Simeón, Simeón representa la intercesión. ¿Sí? Vemos acá que hay una asociación. Vemos acá que al asociarse
estas dos tribus, Judá, la que recibe la asignación, y Simeón, ¿verdad? Vemos acá dos tribus, vemos acá una tribu guerrera, ¿verdad? Vemos acá que ellos se asocian. ¿Por qué? Porque el trabajo iba a ser más fácil, ¿sí? Y ese es el diseño del reino para conquistar. El diseño del reino para la conquista es la unidad. Recuerden que cada uno somos parte del cuerpo de Mashiach, cada uno ocupamos un lugar dentro de su cuerpo y cumplimos una función diferente, pero todos tenemos que funcionar dentro del cuerpo operando conforme la asignación que el Padre nos ha entregado. Solamente cuando hay unidad vamos a vencer al enemigo. Cada uno tenemos que operar en función del cuerpo conforme nuestro llamado. No podemos hacer la función del pie si yo soy brazo. Vemos acá cuando Judá le dice, sube conmigo para que vayas a pelear al territorio que se me ha adjudicado y luego yo subiré contigo al tuyo. Dice que Simeón fue con él. En este tiempo, el Padre ha levantado ministerios, ¿sí? Unos fuertes en intercesión, porque ese ha sido el llamado del Eterno. No podemos hacer otra cosa, sino que lo que el Padre nos ha dado, a otros hacer esos ministerios de guerra, ¿verdad? Porque se fusiona la adoración, la alabanza con la intercesión. Judá y Simeón fueron esas tribus que fueron primero, que fueron delante a pelear contra los cananeos. ¿Sí? ¿Qué representan los cananeos en este tiempo? Quizás miramos la escritura tan literal y decimos, es que eso fue para ese tiempo. ¿Sí? En este tiempo hay tantos cananeos a los cuales tenemos que desalojar, desposeer de en medio de las naciones. Las naciones tenemos que empezar a trabajar en el diseño del reino. Hoy hay mucha enemistad, mucha división. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer, ¿verdad? Con lo que el Padre le ha dado como su propio imperio. Esto es mío y entonces esta es mi iglesia, este es mi ministerio. Nada es nuestro, ni siquiera los dones que tenemos, porque fueron entregados por el Padre, es un regalo. Nada es nuestro. Por eso es que muchos tienen sus dones dormidos. ¿Por qué? Porque simplemente en su corazón se llenaron de qué? De esto es mío, esto es para mí, esto es lo que el Padre me ha dado, esta es mi iglesia, este es mi ministerio y queremos seguir sirviéndole de cualquier manera. En el reino, para que haya conquistas, para desalojar los enemigos, los adversarios que se levantan en una nación, necesitamos unidad. Necesitamos unirnos con lo que el Padre nos ha dado. Si a uno el Padre le entregó ese ministerio de guerra, ese ministerio de intercesión, ese ministerio, ¿verdad? De alabanza, de adoración. Si el Padre le entregó a otro el ser maestro, si el Padre le entregó a otro lo que le haya entregado en el área, lo que el Padre le ha dado, úselo. En este tiempo hay una fusión, una unidad entre los ministerios que el Padre ha dado. Ciertamente, alabanza, adoración, Judá, con Simeón, la intercesión, ministerio de guerra. ¿Por qué? Porque no es porque no sean importantes el ministerio pastoral, el evangelismo, todos son interesantes, buenos, importantes en el reino. Pero ¿cómo va a plantar una semilla en una tierra contaminada de sangre, en una tierra que está tomada por el adversario? Es necesario hacer lo que dice Jeremías en este tiempo. El ministerio profético está fusionado en este tiempo muy fuerte con el ministerio de intercesión, porque hay que arrancar, hay que destruir, hay que derribar todo lo que el enemigo ha colocado en nuestras naciones y que no permite ver la manifestación del Todopoderoso. Solo en unidad vamos a ver conquistas. Vemos que Simeón no dice, no, ese territorio es tuyo y verás tú cómo peleas.
Una característica del pueblo de Israel es que no hay envidia. Una característica del pueblo de Israel es que no hay egoísmos. En el pueblo de Israel vamos a donde el Padre nos necesita. Hacemos lo que el Padre nos envía a hacer. No hay envidias, no hay egoísmos. Yo no veo acá a Simeón diciéndole, no, Judá, ese es tu territorio, verá usted cómo pelea. Ese es su territorio, verá usted cómo se defiende. Saque usted al cananeo como usted pueda. Vemos a un Simeón aceptando esa unidad, esa asociación que le está pidiendo Judá y le dice, mira, ayúdame a mí, que luego yo te voy a ayudar a ti. Qué interesante, ¿sí? Entonces, dice la palabra, Judá subió y Yahweh entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Qué interesante. Vemos que la palabra se cumplió. Recordemos que él le dijo, va a subir Judá porque yo he entregado la tierra en sus manos. O sea que si subía otra tribu, no iba a pasar eso. Qué interesante es cuando hacemos lo correcto de parte del Padre. ¿Cuándo vamos a ver victorias y conquistas? Cuando nosotros primero hacemos lo correcto. ¿Qué hizo las tribus? Primero consultaron al Eterno, hicieron lo correcto, obedecieron su dirección, porque le dijo, sube Judá, obedecieron su dirección. Y luego vemos un trabajo en equipo. Cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos según el diseño del reino, vamos a ver conquistas. Se cumple la promesa. Vemos acá que el Eterno entrega en las manos, ¿verdad?, de Judá al cananeo, al fereceo, y hubo victoria. Eso dice la palabra. Dice el verso 5, y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Sí? Hubo una derrota. Este hombre, Adonibesec, su nombre se traduce Señor del Relámpago. Vemos acá que su nombre podría parecer muy temible, ¿verdad? Al llamarse Señor del Relámpago, del trueno, ¿sí? Parecía muy temible su nombre, mas resulta que aquí nos dice que Judá y Simeón en unidad derrotaron, ¿verdad?, a Adonibesec. Dice que Adonibesec huyó y lo siguieron y lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Elohim. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Vamos a ver algo interesante acá, ¿verdad? Cuando a este rey que capturaron, a este rey que tomaron, ¿sí? Dice que les cortaron los pulgares. ¿Por qué no lo mataron? Porque podríamos decir, pero ¿por qué si mataron a 10,000? ¿Por qué no mataron a este rey? ¿Verdad? ¿Por qué no lo mataron? Dice que este hombre huye, sí, pero lo siguen, lo toman y le cortan los pulgares de las manos y de los pies, ¿sí? Vemos acá que este hombre, Beni Adonibesec, esto, lo mismo que le hicieron a él, fue lo que él había hecho a 70 reyes. Él le cortó los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes, o sea, a 70 líderes de naciones, ¿sí? ¿Y qué hizo él? Los puso a recoger las migajas de debajo de su mesa. Y él reconoce y dice, lo mismo que yo hice, ahora Elohim me ha pagado a mí. Él reconoció que eso era un castigo que estaban ejecutando de parte de Dios a este rey, que había hecho lo mismo a 70 reyes. ¿Sí? Entonces, este hombre, al estar cortado los dedos pulgares, ya no servía primero, pues ya no era una amenaza militar, por decirlo así, ya no era una amenaza, ¿verdad? ¿Qué representan los dedos pulgares? Los dedos pulgares representan fuerza, ¿sí? Afectan la capacidad de agarrar,
de manipular objetos con precisión. En ese tiempo, cortarle los dedos pulgares era un simbolismo o era un sinónimo de castigo, de humillación. Ya no podían ser parte del ejército. También significaba debilidad o incapacidad y menguaba su capacidad física. Pero miremos algo interesante acá, que esta había sido la forma de operar del enemigo, porque quien primero, vemos acá, que había cortado sus pulgares, los dedos pulgares de 70 reyes, fue este hombre llamado Adoni-Bezek, o sea, aquel que estaba al frente, ¿verdad?, de todo este ejército contrario de este pueblo enemigo del Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Al mirar esto, vemos cómo opera el adversario. El adversario, ¿verdad? Va a operar en este tiempo, hablándolo así, ya no porque te va a cortar literalmente los dedos, sino que va a reducir tu capacidad, va a hacer que tú mengues, va a hacer que tú mengues tu vida espiritual, tal como acá literalmente se cortaba los dedos pulgares, ¿sí? El enemigo siempre va a buscar que no seas una amenaza para él. El enemigo va a sacarte de la batalla porque ciertamente se dice que los que ya no tenían dedos pulgares de sus manos o de sus pies ya no servían para el ejército. Dice que muchos padres, para que sus hijos no se los lleven al ejército, ellos mismos les cortaban sus dedos pulgares para que no se los lleven al ejército, ¿sí? Para que ya no sean parte de la fila militar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la operación del enemigo si yo lo veo desde este punto de vista acá, que cortaba los dedos pulgares? El enemigo lo que busca es reducir tu capacidad espiritual. El enemigo lo que busca es que tú ya no seas una amenaza militar para él. Cuando hablo una amenaza militar, estoy hablando en lo espiritual. Recuerda que somos el ejército de Israel, ¿verdad? Espiritualmente hablando aquí en la tierra. Somos ese equipo de intercesión, ese pueblo, ese ejército, porque las tribus se caracterizaban por pelear las batallas. El enemigo va a reducir tu fuerza espiritual. El enemigo va a hacer que ya estés débil espiritualmente. ¿Por qué? ¿Saben lo que hacía este hombre? Los ponía a comer, a recoger las migajas de debajo de la mesa. Eso es lo que busca Hasatán. Eso es lo que busca el adversario. Que ya no estés sentado en la mesa del rey, sino que estés recogiendo migajas de la mesa del enemigo. Abramos nuestros ojos y miremos de qué forma el enemigo está reduciendo nuestra capacidad espiritual. ¿En qué forma o de qué forma estamos menguando espiritualmente? Quizás es porque ya no oramos, no tenemos una vida espiritual de comunión con el Padre Eterno y el enemigo ha ganado ventaja. Ya no estamos sentados en la mesa del rey, sino que ahora estamos comiendo migajas de la mesa del adversario. Esa era la forma de operar del enemigo. Cortaba los dedos pulgares para que no sean una amenaza para ellos. Un pueblo que no ora, un pueblo que no está fortalecido espiritualmente, ¿qué amenaza espiritual puede ser para el enemigo? Simplemente va a ser un címbalo, puede estar orando todos los días, pero va a ser un címbalo que resuena simplemente, que retiñe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa era la forma de operar del enemigo, reducir la capacidad militar de esos valientes. Hoy reduce la capacidad espiritual para que ya no sean una amenaza para el adversario. Sigamos. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. En este tiempo, como nuestras batallas no son literales, pero sí usamos espada, la espada de la palabra. No podemos vencer al adversario si no es por la palabra. No vamos a vencer al adversario a través de mucho gritar, de mucho hablar, no como se nos enseñó de declarar, de decir
y en fin, de anular, de que yo te ato y que te reprendo y que te echo. Dejemos eso que fue aprendido de Babilonia. La única forma de destruir al adversario va a ser a través de la espada de la palabra. Tenemos que saber usar bien la espada para que podamos destruir al enemigo. Dice, después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Miremos aspectos importantes acá. ¿Dónde estaba el cananeo? Montañas, el Negev y en los llanos, ¿sí? El enemigo toma territorios. El enemigo tiene territorialmente en las naciones sus lugares de operación, los lugares desde donde está operando, ¿sí? Entonces, no es que literalmente nos vamos a ir a una montaña a pelear o a hacer una guerra espiritual. La primera guerra espiritual, la primera batalla espiritual que ganamos es subiendo al monte, es teniendo un nivel de espiritual mayor, superior, de parte de nuestro abacadosh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos entrado en ese proceso de santidad, de comunión, de obediencia. No podemos subir a la montaña si no tenemos comunión, obediencia y santidad. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriar Arba, e hirieron a Sesai, a Jahimán y a Talmai. Estos tres son nombres de gigantes, ya lo vamos a ver más adelante. Estos tres son hijos de Anak. Eran gigantes que estaban tomados en esa tierra. En este tiempo pasa lo mismo, ¿verdad? Gigantes, es decir, aquello que no se ha podido vencer y que no lo van a vencer, sino solamente cuando vayamos en unidad y en obediencia a la escritura. La escritura nos enseña el modelo de conquista, la forma de tomar territorios. De otra forma, solamente vamos a ser címbalos, orando, decretando, anulando y cancelando. Sin obediencia a la palabra, sin conocer verdaderamente cuál es la instrucción del Padre, no vamos a ver victoria en este tiempo ni más adelante. Amén. Voy a darle paso también a la profeta Karim, que va a hacer un aporte a esta porción de la escritura. Dice que el Padre nos sigue hablando. Shalom, bienvenida, profeta Karim. Shalom, shalom. Gracias a la Dios por este tiempo. Definitivamente la palabra nos está instruyendo a un nuevo tiempo que entra pues Israel y de de un tiempo tan fortalecido como ejército, entramos a un libro que vamos a ver las subidas y bajadas del pueblo de Israel y del poder del abacadosh que quiere sacar al pueblo adelante respecto a todo aquello que se va presentando en el camino. Uno de los temas más importantes que me ha tocado es la unión de Simeón con Judá, que muestran esa hermandad y la necesidad de ser el uno con el otro, el apoyo para tomar las múltiples batallas que tenemos. Sin embargo, y también la importancia que no solamente estamos para apoyarnos dentro del grupo, sino en las cosas espirituales, sino en las batallas que tenemos a diario que a veces se nos presentan. Y también eso es una forma vemos que Simeón y Judá tienen muchas cosas en común. Primero que son hijos de Lea y que ellos son capaces de dar la mano el uno al otro y como decía la profeta, sin ningún egoísmo. Uno de los temas que debemos siempre palear en nuestra vida
es poder ser unánimes y tener un corazón para con nuestro hermano que está pasando por momentos difíciles. La palabra nos dice que esa es una forma de amar. No podemos dejar o decir al hermano, oraré por ti, cuando hay muchas necesidades que también en nuestra mano puede ser de proveerles. Y eso es que hemos aprendido también en el libro de Josué y todo aquello de compartir y de ser uno en el dolor también, no solamente en el éxito. Y, y verdaderamente creo que mi aporte está basado en esto, la importancia de que el enemigo siempre está tratando también de quitarnos el ánimo. Una de las áreas donde siempre nos golpea quizá es la autoestima y hacernos pensar que no somos merecedores de nada. Por lo tanto, a muchas voces que escuchamos a veces que nos quitan la identidad y debemos trabajar en una identidad profunda de quiénes somos, que somos hijos y que debemos ir en pos de aquello que el Padre ha establecido para con las naciones. No debemos, una de las instrucciones más importantes, aquí dicen que hirieron a Besek, y a 10,000 hombres, pero a este hombre lo dejaron vivo, pese a que la instrucción del Abacadosh desde antes es que no dejen vivir a ninguno, cuando la maldad de estos hombres había pues resaltado, ¿no? Así como dice Adoni Besek, dice, como hice yo, así me ha hecho Elohim. Hay una palabra que es mirá, que neguet, mirá, que es el abacadosh, no va a haber a nadie eh, culpable, o sea, ningún culpable como inocente. Y también, como hemos hecho, recibiremos, porque nosotros sembramos y cosechamos, y recibiremos conforme la medida, con, con la maldad que hemos actuado o con la bondad, misericordia que también hemos actuado. Es importante que podamos, eh, como dice la palabra, si es hacer, el que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Y tenemos que tener ese corazón y también ser un pueblo alerta al enemigo, a aquellos que están, así como ellos sacaron al cananeo y al pereceo, es importante no solamente herirlos, sino arrancarlos de nuestra vida, porque el libro de jueces va a golpear muchas áreas, seguro que aún necesitamos liberar nosotros como pueblo y caminar en la santidad que Abacados nos está demandando. Shalom, shalom, bendición. Shalom, shalom para con todos. Un abrazo, que tengan